Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué tal, jóvenes? Los saluda como todos los días, lunes a las 11 en punto de la mañana, su profesor Elmer Flores. ¿Qué tal, jóvenes? Espero que bien. Antes de activar el chat para saludarlos también, vamos a presentar entonces nuestro material de geografía primero, que es una continuación de lo desarrollado la semana pasada. Le hago recordar que la semana pasada vimos en la última parte la definición y la evolución del concepto de desarrollo sostenible. Vamos a presentar el material. A retroceder. Me había quedado en la última diapositiva, en el salón anterior. Ahí está. Bien, jóvenes, la primera pregunta de rigor. ¿Se está observando la primera diapositiva titulada Recursos naturales? Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, activamos el chat para saludar afectuosamente a, primer saludo de Ángel Raúl, tenemos a Marleni, Piero Alfonso, Hans, Milagros Mary, Ariana Nicole, Nayel Rubí, Milagros Neri, Nancy Camila, Daniel Alfredo. Gracias por sus saludos afectuosos. Gracias a todos en realidad. Saludos a todos. Y jóvenes, como habíamos culminado el tema de geografía la semana pasada en desarrollo sostenible, ¿qué le parece si retomamos más o menos ese concepto? ¿Se acuerdan que les puse un ejemplo acerca de lo inapropiado, ¿no? Para salvar al recurso anchoveta, proponer la veda total y eterna del recurso mencionado. ¿Por qué cree usted que sería contraproducente para la economía nacional y si la economía es afectada, también la población, de prohibir la pesca de anchoveta? Por razones muy simples. Es el pez más utilizado para la producción de harina de pescado. El Perú es uno de los principales productores y exportadores de harina de pescado. Gran parte de esta mercancía la compra la República Popular China, dado que la harina de pescado es un insumo vital en la elaboración de alimento balanceado de animales. Y jóvenes, no hay que ser un genio para esto, pero ¿cuál será el país donde la gente come más carne? No me diga Argentina, Uruguay o Brasil. ¿En qué país la gente come más? Bueno, sencillo, donde haya más población. ¿Y cuál es el país más populoso del planeta? Más de prácticamente 1.400 millones de habitantes. China. Ahora ya sabe por qué China es nuestro principal comprador de harina de pescado. Y la harina de pescado principalmente se elabora a partir de anchoveta. ¿Recuerda usted la semana pasada cuál sería entonces una mejor alternativa? ¿Debemos aprovechar la anchoveta? Desde luego que sí, pero ¿hacerlo de qué manera? ¿En forma depredadora, excesiva, irracional? Claro, tiene que ser aprovechado en forma
racional. No pensar solamente en el presente, sino recordar que si depredamos el recurso anchoveta, ponemos en riesgo su existencia. ¿Usted se imagina que en un artículo usted lea, se extinguió la anchoveta en el mar peruano? ¿Sería o no sería un golpe muy duro? No solamente a la biodiversidad, sino a la economía. Que ya no existan anchovetas en el mar peruano. ¿Y todo producto de qué? De una excesiva extracción. En eso consiste el desarrollo sostenible, en aprovechar los recursos ahora. Sí, es verdad, para satisfacer necesidades ahora, pero también pensando en las futuras. Complete esa idea, por favor. Pensando en las futuras generaciones, para que éstas también tengan la capacidad de aprovechar y satisfacer sus propias necesidades. Bien, jóvenes, de eso lo haremos el día de hoy, pero enfocado en los recursos naturales. ¿Qué veremos? Nociones básicas y principales problemas que enfrenta la naturaleza, como la desertificación, la deforestación, la contaminación del agua, del aire y los suelos, así como el resultado de todo esto, la pérdida de biodiversidad. Antes de pasar a la segunda diapositiva, jóvenes, les hago una pregunta muy sencilla. ¿Es lo mismo desertificación que desertización? Si no escucho muy bien, escribo la otra palabra en el chat. ¿Es lo mismo desertificación y desertización? En clase veremos la desertificación. Correcto, no es lo mismo. ¿Cuál de las dos consiste en la expansión del desierto a partir del viento, fundamentalmente? ¿La primera o la segunda? La segunda, correcto. La desertización es el aumento del tamaño del desierto. Es decir, la desertización es un proceso que se da en desiertos, ¿correcto? ¿Estamos bien? Perfecto. Y dígame, ¿la desertificación que tanto afecta al Perú ocurre solamente en la costa que tiene desiertos? No, porque alguien podría llegarse por la palabra, profesor, no sé mucho del tema, pero si la palabra es desertificación y me suena a desierto, y los desiertos en el Perú están solamente en la costa, como el de Ica o el de Sechura, entonces, profe, yo colijo que la desertificación es un problema que afecta solamente a la costa. Vale decir, no hay desertificación ni en la sierra ni en la selva. Jóvenes, esto último que he dicho, ¿es verdadero o falso? Es falso. Sí hay desertificación en regiones andinas e incluso en la misma llanura amazónica. Muchos dirán, profesor, pero si la llanura es verde, ¿acaso hay un desierto? Es que la desertificación no es la conversión a un desierto. La desertificación es el proceso por el cual el suelo gana o pierde nutrientes. Pierde nutrientes. Pierde, merma material orgánico. Disminuye su capacidad productiva. En otras palabras, la desertificación es el proceso por el cual cualquier tipo de suelo, eso sí, más propensos son los suelos con poca humedad. Eso sí es correcto. Más propensos son los suelos con poca humedad. Pero en general, es el proceso por el cual los suelos sufren degradación. Eso es desertificación. Los suelos sufren degradación, lo que implica pérdida de capacidad productiva. Jóvenes, ¿se entendió la diferencia entonces entre desertificación y desertización?
Perfecto. Pero por si acaso me cercioro, ¿se puede dar la desertificación en la Amazonía? Se puede dar. Así es. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Primero definamos qué son los recursos naturales. Concepto: son aquellos bienes que pueden obtenerse de la naturaleza sin mediar la intervención del hombre. Sencillo, jóvenes, no es nada complicado. Componentes: los recursos naturales son aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades. Tienen valor actual y potencial en el mercado y contribuyen al desarrollo económico, dado que los recursos naturales serán las materias primas, serán los insumos para la transformación en bienes elaborados o semielaborados, que luego nosotros compramos o consumimos. Cuando usted estaba en la primaria, seguramente recibió una clasificación sencilla sobre recursos naturales. ¿Recuerda cuál es? Y que incluso la puede usted observar claramente en la forma como están divididos los espacios en el escudo nacional del Perú. En nuestro escudo nacional, nuestro símbolo patrio, hay 3 espacios. En uno aparece ¿qué animalito? La vicuña, representando ¿a qué recurso? Al al recurso animal. Correcto. Al costado de la vicuñita vemos una especie. ¿A quién representa? No me asuste. Claro, representa al recurso vegetal. Pero ¿me puede decir el nombre del árbol? El árbol de la quina. Así es. Hay algunos que creen que es el árbol de la quinoa. No, jóvenes, la quinoa es un grano, es un cereal. Pero sí he escuchado, ¿ah? Sí he escuchado, ¿puede creerlo? Ya, la quinoa, dicen, no, quina, quina. De la quina se extrae una sustancia química llamada, llamada. ¿Nadie? ¿Nadie sabe cómo se llama la sustancia extraída de la quina? Bueno, se va a agarrar de cabezazos en la pantalla. ¿Nunca he escuchado hablar de la quinina? ¿Nunca por ahí ha tomado alguna bebida en cuyos ingredientes aparezca la quinina? ¿Nada? Usted toma... A ver, ¿ninguno de ustedes ha tomado alguna vez un energizante? ¿Quiere que haga propaganda gratuita? Jóvenes, no me cae ni un bolívar, ni un céntimo, pero lo voy a hacer. ¿No recuerdan ustedes de una bebida en lata de color plomo con azul que dice que te da alas? ¿No sabía la existencia de esa bebida? ¿Tengo que decir el nombre de la bebida? Claro, ya, lleva quinina. Y otras similares también. Profe, entonces utiliza un insumo que proviene de una planta peruana, sí, del árbol de la quina. Bueno, sin ir muy lejos, ¿no? La bebida más popular en el mundo, ¿cómo se llama? Ya. La primera palabra deriva de dónde? ¿O hace alusión a qué? ¿A una planta propia del Perú? ¿O no? ¿Cuánto nos cae a los peruanos por eso? Nada.
pero la han utilizado. Bien. Y dígame, debajo del árbol de la quina, debajo de la vicuña, ¿qué aparece en nuestro escudo? Representando la riqueza mineral, la cornucopia, ¿no? Arrojando monedas de oro, la cornucopia. Disculpe que haga una explicación de temas tan sencillos, pero es para que recuerde que esa división en recursos vegetales, animales y minerales corresponde a qué criterio. Le doy dos opciones. ¿Es una división basada en la capacidad de regeneración o es una división basada en el origen? Es una división basada en el origen, ¿no? En los famosos reinos. Pero también existe otra, según su capacidad de regeneración. Así tenemos, ¿cuántos grupos? Renovables. Se pueden ir regenerando mientras se consumen. Ejemplos, jóvenes, ¿qué tipo de recursos se regeneran? Las plantas y los animales. La flora y la fauna es un ejemplo de recurso renovable porque se reproducen, ¿correcto? Pero también tenemos recursos que no se reproducen o si lo hacen en tiempos muy largos. Se denomina no renovables. Su tasa de extracción o consumo es mayor que la de su renovación. Ejemplo. Finalmente, jóvenes, ¿el petróleo se regenera o no? El origen del petróleo. Eso no regenerativo, por supuesto. Y si el petróleo se regenera de alguna manera, ¿por qué en los libros de ecología consideran al petróleo como recurso no renovable? ¿Saben por qué? Porque a escala del tiempo humano lo hacen en cientos de miles de años. Y un ser humano o una generación no va a esperar cientos de miles de años para que la materia orgánica muerta se convierta en petróleo. O sea, si nos basamos en tiempo humano, el petróleo es prácticamente estático, ¿correcto? Demora demasiado. Más rápida en reproducción es la flora y la fauna. ¿Se entendió entonces, jóvenes, la diferencia entre renovables y no renovables? Ya, al grano, jóvenes. ¿Qué tipo de recursos son no renovables? ¿Los animales, las plantas o los minerales? Los minerales, ¿no? Los metales. No, he preguntado hace un momento, he preguntado hace un momento qué tipo de recursos son no renovables, he preguntado. ¿Qué pasó? Ya está pensando en el almuerzo, creo, ¿ah? Como está pensando en comida, ha respondido comida, animales y plantas. Los animales y las plantas son ejemplos de recursos renovables porque se regeneran. Los minerales, los minerales son no renovables, ¿correcto? No se preocupen, les estoy bromeando, les estoy bromeando. Cualquiera se puede confundir en el teclado, porque eso es, me imagino, lo que ha ocurrido. ¿Qué retos se enfrentan los recursos naturales? El alto desarrollo científico y tecnológico, el crecimiento de la población, la mayor influencia del hombre sobre su medio. Principales problemas que afectan a los recursos naturales. Ya, si usted lo escribe, es mejor. ¿Cuál es este principal problema, jóvenes? Ahí lo tiene como título. ¿Cuál es ese principal problema que enfrentan los recursos naturales? La depredación. ¿Y qué es la depredación? Es la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales. Si ese es el concepto de depredación, significa entonces que se encuentra diametralmente opuesta a qué otro concepto.
¿Recuerda este? El Desarrollo aprovechamiento sostenible. de los recursos naturales, ¿no? Pensando en las futuras generaciones. Lo opuesto que sería entonces el desarrollo sostenible. Muy bien. Lo contrario es el desarrollo sostenible, que es el aprovechamiento racional. Ah, y se me olvidaba. ¿Alguna vez en un texto de ecología o algún artículo periodístico ha leído el concepto desarrollo sustentable? Me imagino que sí. ¿Es o no lo mismo? ¿Desarrollo sostenible es sinónimo de desarrollo sustentable o son dos conceptos distintos? A ver, voy a esperar al menos 5 respuestas. Ángel dice que no. A ver, ¿alguien más? 4 respuestas más. La pregunta, si es lo mismo desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. Piero dice que tampoco, ya van 2. 3 más, 3 más. ¿Sí o no? ¿Solamente 2 quieren participar? A ver, tenemos una respuesta más aquí. Sandra dice que no, ya van 3. Gracias, Sandra. Ángel, no. Piero, no, son distintos. Sandra, no. 2 más, jóvenes. Aviéntese con confianza. Eso no es lo mismo, desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. Ariana dice que no, ya van 4. Falta una nada más. Falta una respuesta. Bueno, así sea así, sería 4-1. Y 4 ya dice bastante. Ya jóvenes, para que nunca se olviden. Desarrollo sostenible es lo mismo que desarrollo sustentable. Se acabó. Es lo mismo. Profe, ¿qué pasó? Una mala traducción del inglés al español ha generado cierta confusión en algunos especialistas, pero formalmente es lo mismo, así que no se haga problemas. La próxima vez que usted lea un artículo que diga desarrollo sustentable, no pasa nada si lo reemplaza por sostenible, que es lo que nosotros ya hemos desarrollado, hemos visto la semana pasada, ¿sí? No tiene dudas, ¿será lo mismo? ¿Lo debo entender así? Sí, es lo mismo. Causas de la depredación: aumento de la población y sus necesidades, uso de tecnologías. Aquí voy a recurrir a la primera clase que usted tuvo de economía en este ciclo. Su profesor o profesora de economía dio la definición de esta disciplina. Bien resumido, ¿me puede escribir en el chat qué es la economía? ¿O de qué se ocupa la economía? En la definición se menciona la palabra escasos. En toda definición sobre economía se menciona la palabra escaso. Tiene que estar la palabra escaso. Muy bien. Pero escaso, ¿qué cosa es? ¿La necesidad humana es escasa o son escasas nuestras necesidades? Todo lo contrario. Son escasos los recursos para satisfacer esas necesidades. Entonces, se ha percatado que tenemos aquí una dicotomía. Por un lado, tenemos los recursos y por el otro, las necesidades humanas. Características de cada grupo. ¿Los recursos son limitados o ilimitados? Los recursos de la tierra son limitados. Muy bien, son limitados. En cambio, las necesidades humanas son limitadas o ilimitadas. Son ilimitadas. Entonces, ¿hay ahí un equilibrio? Lamentablemente no. Y el resultado
de este desequilibrio, de esta gran diferencia, nos lleva a la gradual y en algunos casos acelerada extinción, agotamiento de los recursos. Ese es el problema que enfrenta la humanidad, aparte del cambio climático. ¿Cómo gestionar los recursos? El problema es el siguiente. Nos hemos comportado en los últimos siglos como que la Tierra es infinita, que nunca se va a acabar y sus recursos tengan el origen que tengan, se van a regenerar. Y no es así, jóvenes. Lamentablemente no es así. Algunas manifestaciones de la depredación. ¿Cómo se manifiesta la depredación? Deforestación incontrolada, quema de cobertura vegetal natural, contaminación de la atmósfera, contaminación del mar y los ríos y contaminación del suelo. O sea, la depredación, que es la explotación indebida y excesiva, se manifiesta de varias maneras. Comencemos con Comencemos entonces con la desertificación. Por suerte ya la había definido al inicio. No está de más recordar. ¿Qué es la desertificación? Es la degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. También se puede dar en zonas húmedas, pero donde es más propenso el suelo a agotarse en zonas con menos agua, áridas, semiáridas y subhúmedas, debido a actividades humanas, donde se pierde la capacidad productiva en forma progresiva. ¿Cuáles son las principales causas que generan la desertificación? Es decir, la pérdida de nutrientes del suelo. Se elimina la cubierta de árboles para obtener leña o madera o para cultivarlo. Jóvenes, ¿por qué cree usted que cuando eliminamos plantas, ya sean árboles o pastos del suelo, este va a sufrir las consecuencias con la posterior pérdida de nutrientes? Porque esos árboles, pregunto yo, ¿protegen o no protegen al suelo de la erosión? Un suelo cubierto por vegetación es un suelo que va a tener protección. ¿Protección de qué? Del viento, protección de la lluvia, protección del río. Con respecto a la lluvia, le diría, profesor, pero de todas maneras el agua va a caer. Sí, pero si hay árboles, el agua de la lluvia cae primero ¿dónde? ¿Sobre el suelo o sobre las hojas? Sobre las hojas. Entonces, el follaje del árbol, la copa del árbol, pregunto yo, ¿disminuye o no la fuerza del agua? Por supuesto, porque una vez que el agua caiga de la hoja, la fuerza será menor. Y a eso súmele lo siguiente, las raíces de los árboles, ¿cómo interactúan con el agua? ¿Rechazan o absorben? Las raíces de los árboles absorben agua. Incluso se le llama eso efecto esponja. Conclusión, tener árboles en una zona del territorio favorece de diferentes maneras. Evita la erosión y también el derroche de agua, porque las raíces absorben agua. Pero jóvenes, entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Plantar o talar? ¿Dónde está la solución? En replantar, en reforestar. Bueno, eso dicta el sentido común. Ahora dígame, ¿eso es lo que hace la mayoría? ¿Reforestamos? No, talamos. ¿Cree usted que el deslizamiento que usted observó hace un par de días en Chavín de Huántar tenga que ver con malas prácticas agropecuarias? ¿O simplemente, pues, ocurrió lo que tenía que ocurrir por inercia? Jóvenes, no parecerá, pero en zonas de ese tipo tiene gran culpa la población. ¿A qué me refiero?
¿Acaso muchas personas no llevan a sus cabras, a sus ovejas, a sus animales a pastar en el monte? Y dígame, este ganado, este conjunto de animales, solamente y tranquilamente comen pasto. ¿No se ha percatado que las cabras, por ejemplo, también rajan el suelo e incluso arrancan desde la raíz el pasto que consumen? Entonces, aplicar el sobrepastoreo en esas zonas le da mayor consistencia o le da mayor debilidad al suelo. El sobrepastoreo conduce a una mayor consistencia o una mayor debilidad del suelo, una mayor debilidad. Y más débil puede darse un pequeño sismo, una lluvia, y ya sabe lo que puede ocurrir. Las imágenes están ahí. Bien, causas sobre la desertificación. Le decía, se elimina la cubierta de árboles para obtener leña o madera o para cultivarlo. Los animales consumen todo el pasto y erosionan la capa superior del suelo, como las cabras. La agricultura intensiva agota los nutrientes del suelo, no le da espacio al descanso. Y último, se producen periodos de sequías muy prolongados. Desertificación. Mire cómo se cuartea el suelo. Miren las fotos, especialmente la parte superior. La desertificación en el Perú. Veamos cómo se da. El Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de América del Sur. Las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa esto? 40% del país. Dígame usted si no somos un país bien extraño. 40% está seco, 60% es bosque tropical y está muy húmedo. Como que no hay términos medios. 40 seco, 60 húmedo. Profe, ¿y ese 40% de dónde viene? Es la suma de la costa con la sierra. Y el 60 obviamente corresponde a la Amazonía. Cerca de la tercera parte de la superficie del Perú, cerca del 30%, se halla en algún estado de desertificación, ya sea como zona declarada ya desertificada, que sería ¿cuántos jóvenes? Está entre paréntesis. ¿Qué porcentaje del Perú podemos decir que ya está desertificado y por tanto perdido, degradado? Redondee. De todo el territorio nacional, ¿qué porcentaje ya está desertificado? Puede redondear, 3%. No es mucho, no es muy grave por la cifra, peor sería que sea 13, pero sigue leyendo. O en proceso de desertificación. Redondee, en proceso. O sea, de aquí a unos años también va a ser desertificado. ¿Cuánto? 24%. Ese es el resultado, jóvenes. 3% ya desertificado y perdido y 24% que se va a perder. Sumemos, ¿cuánto nos da? 27%. Y ahora sí, la cifra, ¿es alta o baja, jóvenes? Es alta. Más de la cuarta parte del Perú. Profe, hay que hacer algo. Ya, 3% está perdido. Pero ese 24% lo podemos salvar. ¿Qué dice usted? Ese 24% que está en proceso, ¿se puede salvar? ¿Se puede atenuar? Sí, pero hay que hacerlo correcto. Veamos qué. Bueno, ya tiene un alcance. Reforestar, por ejemplo, pero hay otras medidas también. Seguimos. Ahora vamos a identificar cómo se produce la desertificación por grandes regiones. Primero la costa, luego la sierra y finalmente la Amazonía. Y en la costa hay que hacer también una diferencia, porque la costa norte tiene un comportamiento distinto al resto de la franja costera. Veamos sector norte, Tumbes, Piura. Causas o factores antrópicos, factores humanos, causantes de la desertificación. Erosión hídrica y eólica. Hídrica se refiere a qué? A la erosión generada por el
A ver, jóvenes, por el agua, ya sea de lluvia o de río. Pero también dice eólica, se refiere a la erosión causada por el viento. Muy bien. Y usted dirá, profesor, pero ¿por qué tendría el viento y el agua que afectar? Porque han quemado y talado el bosque, pues ya no hay cobertura. Por tala y quema de la vegetación y sobrepastoreo por cabras. El primer departamento del Perú en producción de caprinos es Piura. Y creo que no es sorpresa para la mayoría. ¿Ha escuchado usted hablar del picante de cabrito? O algo mejor, el seco de cabrito con frijoles. Dígame, esa maravilla de nuestra gastronomía peruana, ¿dónde la conseguimos? En el lugar donde hay mayor producción de cabras. ¿Qué departamento les dije? Piura. Ahora usted dirá, profe, ¿dónde está lo malo? Reniega por el... Profesor, usted habla bien del seco de cabrito, se ve que le gusta, tiene buen diente, pero ¿cuál es el problema? Ya, el problema es el siguiente, que esa cabra es llevada a campo abierto, en el desierto de Sechura, y, y uno de sus alimentos preferidos es el algarrobo. Claro, la cabra no va a subir el algarrobo, aunque algunas lo hacen, ¿ah? ¿Algunas ha visto cabras en las ramas de los árboles? ¿Se puede subir una cabra a un árbol? Lo puede hacer. ¿Y para qué se sube? ¿Para tener una mejor vista? ¿Para dormir? ¿Para parearse? No, para comer las hojas de las ramas. Algunas cabras se suben al algarrobo y las que no, porque están más gorditas de repente, más rechonchitas, reciben ayuda de quién? Del dueño, del ser humano. ¿Qué hacen los habitantes en algunas zonas de Chura? Cortan las ramas del algarrobo y se las dan a las cabras. Incluso talan el algarrobo para que sirva de alimento a la cabra. Y lo que es peor, ¿no? ¿Para qué talar todo un árbol si solamente vas a darle las hojas? Pero bueno, al cortar el árbol, este se cae y las hojas quedan en el suelo. Dígame, entonces, ¿ya entiende por qué el algarrobo está o se encuentra en estado de vulnerabilidad en la costa norte? Por la actividad ganadera caprina. Sí, jóvenes, ese es un problema. Y, y eso que no estoy mencionando otra razón. Y esta sí la tenía usted. Porque diga, profe, yo estoy tranquilo con mi conciencia porque no como cabrito, ni en seco ni en picante, profe. Así que puedo dormir tranquilo. Ya, eso es verdad. Pero ¿acaso no come pollo a la brasa? ¿Ha comido pollo a la brasa? Por supuesto. Profe, no me diga que mi consumo del rico pollito a la brasa está depredando los bosques de algarrobo de la costa norte. Así es. Usted y yo somos culpables. Contribuimos con el problema. ¿Cómo así, profe? No entiendo. ¿Que acaso los pollos son dejados al aire libre y picotean los algarrobos? Los pollos se unen, mismo Transformers, y crean un megapollo que de un picazo tala los árboles, profe. ¿Eso pasa? Disculpen, ayer vi Transformers 3. Se me quedó. Obviamente no. Entonces, son los seres humanos que talan los algarrobos. ¿Y qué hacen con el tronco del algarrobo? Lo cortan. ¿Qué tenemos? Leña. Y la leña se quema y se convierte en ¿qué? En brasa, en carbón. Y en las pollerías,
¿Cómo se cose el pollito? Algunos dicen a la leña, ¿no? ¿Ha visto esos restaurantes, esas pollerías? Pollo a la leña. Ya. ¿La leña de dónde? Del algarrobo, jóvenes. He ahí su consumo. Algo hay que hacer, jóvenes. Otros dirán, profesor, a la leña es más rico, buen profe. Sí, es verdad, es más rico, pero ¿qué hacemos? Regular el sector. Deberían buscar la manera de que cada pollería que cose nuestro rico pollo a la brasa a la leña tenga una certificación de que la leña que se está utilizando no sea de algarrobo. O, si lo fuese, que ha sido reforestado, que ha sido extraído, pero en la zona de Piura ha sido reforestado. Ahora dígame, ¿usted cree que exista eso? Conciencia cívica por parte de los empresarios para hacerlo de esa manera. Ahí el problema, no es regulación. A nadie le interesa sobre estas cuestiones. Ni al, ni al empresario y lastimosamente tampoco al consumidor. Al menos debería venir de nosotros. La única manera sería que la gente comience a preguntar. Antes de entrar a una pollería, quiero hablar con el gerente. ¿Tiene alguna documentación donde se demuestre que la leña que están utilizando proviene de un bosque o de una zona reforestada? Y si les dicen que no hay prueba, no hay documento o no lo saben, no entrar a la pollería y buscar las pollerías que sí sean amigables con el medio ambiente. Pero ahí que tener un problema. ¿Cuál es? Profe, estoy con hambre. No voy a estar buscando pollerías por todo San Miguel, por todo Magdalena. Mi tenia seguramente va a hacer su trabajo y va a consumir mi intestino delgado y grueso. Sí, pues es la verdad. Uno con hambre ya entra en la pollería, nada más. Pero bueno, debería ser así. O acercarnos a eso. No hay. Bien. Dos. Ajá. Ahí está. Buena pregunta, Nancy. Ya, yo por esa razón es que me privo de consumir pollo a la leña. Sí, hace ya más de una década que no como pollo a la leña. Porque no hay forma de que yo pueda saber que la leña proceda de un lugar reforestado. Ahora le diré que ganas no me faltan de comer pollo a la leña, ¿eh? Sueño con el pollo a la leña, pero ya pues, hay que morir en hay que morir en los principios de uno, ¿no? A la brasa sí, a la brasa sí consumo, no hay problema, porque es un carbón que procede justamente ya de una industria ya predeterminada. Ya, segundo problema, salinización por excesivo riego y mal drenaje. Sí, jóvenes, hay zonas de la costa norte del Perú donde los agricultores cometen el error de prácticamente anegar la chacra. Y lo que es peor, inundan la chacra y no generan algún tipo de canal para que el agua desfogue. El agua se queda empantanada. ¿Qué pasa cuando empantanamos el agua, cuando anegamos un terreno? Lo que va a ocurrir es lo que usted ve en la segunda foto. Mire la segunda foto. Ocurre en los dos lados, por si acaso, ¿eh? Tanto en el norte como en el centro y sur. ¿Qué color adquiere el suelo? Mire, un color blanquecino, pero no es harina, no es de azúcar, tampoco es cal, ni tiza molida, no es nieve. ¿Qué es? ¿Qué explica ese color blanco? Esas manchas en el suelo. No, pero ¿qué mineral es ese? ¿Qué ha aflorado del subsuelo? Jóvenes, si el proceso que estoy explicando es salinización, ¿qué mineral es ese? El blanco es de, claro, por la sal, así es Ángel. Sí, son procesos químicos los responsables del afloramiento de sales en los suelos. Es que recuerde también que estas chacras se encuentran próximas al mar. Esa es otra de las razones. Tercer problema en el norte, nuevamente desertificación.
por la tala de los bosques de algarrobos y zapotes, otro árbol de Piura. El desierto se extiende y las dunas avanzan sobre las áreas agrícolas. Ya, ahora veamos qué es lo que ocurre en la costa centro y sur. Lo mismo, salinización por excesivo riego y mal drenaje. Cerca del 40% de las tierras agrícolas están afectadas. 2, erosión eólica por tala y quema de la vegetación. El viento desgasta el suelo. Y 3, erosión fluvial. Los ríos arrastran las tierras por falta de vegetación, lo mismo. Ahora subimos a la sierra. Factores antrópicos causantes de la desertificación en los Andes. Veamos dos zonas. Primero, la subida a la sierra, la vertiente occidental, afectada por la erosión hídrica, grave con deslizamiento en la época de lluvias. La causa, de nuevo, es la tala y quema de la vegetación de las laderas y también el sobrepastoreo. Más arriba, en zonas interandinas y altoandinas, erosión hídrica, tanto fluvial como pluvial. ¿Fluvial se refiere a qué? Fluvial se refiere a la acción del... Fluvial, jóvenes, se refiere a la acción del río. Y pluvial se refiere a la acción de las lluvias. Así es. Por falta de cobertura vegetal y la quema de los rastropos, o sea, los restos de la mala hierba. Este problema afecta al 60% de los suelos agrícolas de la región. Segundo problema, sobrepastoreo y quema de pajonales, quema de ichu en las mesetas altoandinas. Y último, contaminación por relaves mineros que altera los suelos circundantes a los ríos y lagunas, ausencia de cobertura vegetal y pérdida de la estructura física de los suelos. Mire cómo queda el suelo producto de la contaminación minera. Y ahora es el turno de hablar de la selva. Factores antrópicos causantes de la desertificación en la Amazonía. Selva alta, selva baja. Selva alta, erosión hídrica grave por las excesivas pendientes, las altas precipitaciones y la deforestación incontrolada. Generan deslizamientos y huaicos. Malas prácticas agrícolas que eliminan la materia orgánica y no la restituyen en forma natural. En la selva baja, erosión fluvial, la deforestación masiva de las orillas de los ríos produce una acelerada erosión de las mejores tierras aluviales. Claro, porque esos árboles le daban consistencia al suelo. Al desaparecer los árboles, el suelo se vuelve más deleznable y más fácil actúa la erosión del río. Y por último, las malas prácticas agropecuarias que eliminan la materia orgánica. Y a todo esto, ¿qué es lo que se puede hacer contra la desertificación? Veamos algunas medidas en el marco del desarrollo sostenible. Coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos. Esto implica manejo de cuencas. Proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación y gestionar con eficacia los recursos de las tierras secas, o sea, ser capacitados por expertos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo. Claro, especialmente en el Perú, sabemos que la agricultura genera muchos puestos de trabajo, porque es lo que tenemos ahí, el suelo para ser aprovechado. Pero podríamos también obtener ingresos de otras actividades. Y de esa manera podríamos hacer descansar más tiempo el suelo. ¿Qué actividades podrían complementar a la agricultura? Aquí se mencionan algunas. La acuicultura en las zonas secas, es decir, la construcción de piscigranjas. La agricultura de invernadero y las actividades relacionadas con el turismo. Si estamos en Sierra y Selva, el ecoturismo, que requieren un menor uso de las tierras y de los recursos naturales locales. Observa usted en la segunda foto
los peces en el estanque? Por supuesto, he ahí una piscigranja. La acuicultura, el ecoturismo y la agricultura de invernadero podrían, repito, ayudar a que el suelo ya no sufra tanta presión. Deforestación. Segundo problema es el retiro de árboles sin una replantación adecuada. Causas. Agricultura migratoria y comercial. Esta es la más importante. Si le preguntan cuál es la principal razón de la deforestación, la respuesta es la actividad agrícola, tanto migratoria como comercial. Migratoria, la realizada por los habitantes de la zona para subsistir. Comercial, cuando hay grupos de poder que invierten justamente para sembrar en territorios que fueron bosques cultivos de alta demanda, legales o ilegales. De los legales, café, cacao, té, palma aceitera. Y de los ilegales, la hoja de coca orientada a la producción de cocaína para narcotráfico. Pero fuera de la agricultura también tenemos la minería ilegal de oro. En el caso del Perú, jóvenes, ¿en qué región, departamento, este problema es más acentuado? Y para extraer el oro se utiliza mercurio, inclusive. De ahí los altos niveles de contaminación, no solamente en los peces, sino en las personas. No los leo, jóvenes. ¿En qué parte de la selva peruana incide más la minería aurífera ilegal? Aurífera es la de extracción de oro. Correcto, Ángel. Madre de Dios. 3. La tala ilegal. Nos mencionan aquí por cultivo de hoja de coca, como en el Braem. La tala para combustible. Ejemplo, lo que les expliqué de Sechura, en Piura. Se tala el algarrobo para hacer leña. Dicen que la leña del algarrobo es la mejor para hacer el pollito. Tiene tiene una cocción distinta. Pero bueno, la tala comercial ilegal y también las obras de infraestructura vial, es decir, las carreteras que se construyen. Ante todo esto, ¿qué medidas de desarrollo sostenible podrían mitigar el impacto de la deforestación? Bueno, uno, reforestar las áreas que fueron taladas. Dos, utilizar métodos menos agresivos. Tres, evitar el derroche de recursos naturales. ¿Usted conoce a alguien que cuando le falla el pulso dibujando alguna caricatura o lo que fuese, simplemente agarra la hoja de papel, la arruga y la arroja a un cesto, seguramente ubicado a un par de metros, como quien prueba la puntería, como si fuera baloncesto? Nancy nos dice que su hermanito hace eso. Esta acción no es derrochadora. ¿No deberíamos aprovechar al máximo ese papel blanco? Yo creo que sí. Pero bueno, en el caso de Nancy menciona que es un niño, ¿no? Hay que enseñarle. Se puede reciclar incluso. Así es. O ustedes más tarde, seguramente van a practicar algunos ejercicios de física, química o de matemáticas. ¿Usted aprovecha al máximo su hojita donde hace ejercicios? ¿O por cada cara hace un problema? Yo creo que en las dos caras se pueden hacer por lo menos unos 20 problemas, ¿no? Correcto, Ángel. Ángel aplica aquí la técnica Nazca. Horror al vacío. Muy bien. Todo lo llena. Hay que aprovechar al máximo. Eso es una buena medida.
Aunque habrá gente mal hablada que cuando ve estos casos dirá, profe, qué tacaño, para nada. O por último, ya, si hay que ser tacaño por la naturaleza, bienvenido, jóvenes. No se olvide, evitar el derroche de recursos naturales. Bien, jóvenes, siendo las 11:56, nos vamos al último receso. ¿Le parece? Y nos reencontramos a las 12:10. Perfecto, jóvenes. Entonces tenemos una pausa de 15 minutos. Bien, jóvenes, siendo las 12:10 en punto, retomamos la explicación. ¿Están todos ahí, jóvenes? A ver, escriban presente o ya están almorzando ya. No me digan que ya fueron a ver qué hay en la olla. Ahí están. O todavía. Parece que no, ¿ah? Bien, jóvenes, presente. Ah, ya. Regresaron, ya. Han estado picando, creo que la olla, ¿no? ¿Qué han preparado? ¿Lo hemos saltado? Locro con queso. Muy bien. ¿Qué medidas propone el desarrollo sostenible para atenuar, decía yo, la deforestación? Uno, ya habíamos mencionado, reforestar. Dos, utilizar métodos menos agresivos. Tres, evitar el derroche de recursos naturales. Ahí nos quedamos. Consumir productos sustentables, o sea, sostenibles. Capacitar a los colonos. ¿Quiénes son los colonos? Son los grupos de personas que subsisten gracias a la agricultura migratoria. Reformar algunas normas. Un dato, la FAO, ¿qué es la FAO? Es el ente de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En el año 2019 señaló que el área forestal mundial continuó disminuyendo y ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque desde 1990. Jóvenes, ¿es consciente de la cifra? En los últimos 32 años, porque se toma como referencia 1990, 32 años y han sido desaparecidos 178 millones de hectáreas, 178 millones de campos de fútbol de San Marcos. Pero sigamos mejor. Datos sobre la deforestación en el Perú. La floresta en el Perú es el recurso natural renovable más notable del país, pero por la tendencia absolutamente creciente de la deforestación, se han perdido 7.800.000 hectáreas del territorio nacional. Lo anterior de 178 millones era a nivel mundial. A nivel nacional, 7.800.000 hectáreas. Solo en el año 2019 se perdieron 147.000 hectáreas de bosques húmedos amazónicos a causa de la agricultura migratoria, los cultivos ilegales, la minería ilegal y la tala ilegal. Ahí podemos ver unos cuadros donde se ve por área cuál ha sido el ritmo de deforestación. De las tres barras, el color verde oscuro hace alusión a las áreas protegidas. Claro, al ser áreas naturales protegidas, la deforestación será menor. ¿Dónde es mayor? En las áreas que no son protegidas. Las tierras, por ejemplo, los territorios dispersos entre territorios indígenas y otros. ¿Qué dice el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina peruana? MAP. Las zonas identificadas con mayor problema de deforestación son La Pampa e Iberia en Madre de Dios, alrededores del Parque Nacional Bajuaja Sonene, entre Madre de Dios y Puno, muy cerca. Y más al norte, la Amazonía Centro, entre Ucayali y Huánuco,
y otra área entre Ucayali y Loreto. Esas son las zonas donde la deforestación es más intensa. La Pampa Ibera en Madre de Dios, las zonas colindantes al Parque Nacional Bajo Gasonene, entre Madre de Dios y Puno, y la selva central, Ucayali con Huánuco, Ucayali con Loreto. Bien, contaminación del agua. Antes que se me olvide, jóvenes, la destrucción de la naturaleza, en especial de los bosques tropicales, ¿cree usted que tiene relación con el problema que afecta todavía al mundo derivado de la pandemia? ¿O es de las personas que creen que todo esto fue generado en un laboratorio chino? ¿Usted realmente cree lo que dicen algunos negacionistas? ¿Que esto que padecemos fue ideado por el gobierno chino? Ahora, yo le diré lo siguiente. El origen sí lo ubicamos en China. Eso sí, pero pudo haber sido en cualquier parte del mundo. ¿A qué me refiero? En el sur de China predominan los bosques tropicales. Nosotros, los seres humanos, hemos depredado el bosque con diferentes objetivos. Expandir la zona urbana, sacar madera, cazar furtivamente animales silvestres, construir carreteras, etcétera. Pregunto, ¿cuándo el ser humano se interna en bosques tropicales, deforestando, degradando, depredando? Pregunto yo, ¿acaso no deja la puerta abierta o semiabierta para que enfermedades de animales que están atrapados en ese bosque tengan la posibilidad de saltar al cuerpo humano? Destruir un bosque aumenta o no las posibilidades de que enfermedades zoonóticas finalmente terminen en nuestro cuerpo. ¿Por qué cree usted que las últimas enfermedades más parecen propias de un veterinario a tratar? La viruela del mono, la gripe porcina, la gripe aviar y ahora el actual coronavirus, el COVID-19, que tal parece saltó al cuerpo humano a partir de qué animalito. No de un murciélago, ¿eh? Sino de un mamífero muy parecido al armadillo. ¿Recuerda su nombre? Tibio, milagro. Sí, por ahí. Pangolín. El pangolín. Sí, suena parecido, un nombre medio raro, pero se parece a un armadillo. Así es. Y ahora dígame, seamos optimistas. El 2023 todo vuelve a la normalidad. Y así viviremos durante varias décadas. ¿Cree usted que la posibilidad de que en el año 2040, 50, 60, 70 pueda volver a darse otra pandemia? La única manera para descartar ello sería que hayamos aprendido la lección y seamos más cuidadosos con la naturaleza. ¿Pero usted cree que hemos aprendido realmente los seres humanos de estos 3 años de pandemia? ¿Hemos dejado de deforestar? Lamentablemente no. Entonces, jóvenes, solamente quiero decirles lo siguiente, y no quiero ser ave de mal agüero, pero lo más probable es que en el futuro volvamos a ser encerrados y de repente, por virus, por enfermedades,
más letales todavía y de más fácil transmisión, porque lastimosamente estamos jugando con fuego. Cuando depredamos, cuando ejercemos mucha presión sobre la naturaleza, repito, las enfermedades, los virus, las bacterias atrapadas en ese hábitat, ahora en contacto humano, van a justamente a dispersarse. Bien, siguiente problema, contaminación del agua. Es el cambio en la calidad del recurso de tipo químico, biológico y físico que la hace perjudicial para los organismos vivos. Causas: introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes en los lagos, ríos y acuíferos. Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero. Según el MINAM, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio supera el límite máximo permisible. El mercurio es utilizado para poder extraer el oro del cauce de los ríos. Seguimos hablando de la contaminación del agua. Consecuencias: el agua contaminada genera el 80% de las enfermedades en los países en vías de desarrollo, o sea, en países pobres. Incremento de muertes de personas al año por la ingesta de agua contaminada. Alteración de los ecosistemas acuáticos y del litoral. ¿Usted sería tan valiente de tomar un vaso con agua a partir de simplemente abrir el caño? ¿Lo ha hecho varias veces? Tiene sed, abre el caño y se lo toma directamente. Usted ya sabe por qué es peligroso que lo haga, porque todavía quedan ciertos rastros de contaminación y partículas en el agua. Tenemos que hacer hervirla todavía. Lo que sucede es que el río Rímac, desde su naciente, ¿no?, hasta la Atarjea, que es donde se procesa el agua, recibe una serie de contaminantes de origen químico, derivados de la actividad minera. 3. Alteración de los ecosistemas acuáticos y litorales. Disminución de la producción pesquera. Lógico. Si el agua está contaminada, no, disminuye la producción ictiológica. ¿Qué propone el desarrollo sostenible? Aplicar la triple R. Reducir el volumen de los contaminantes. Reutilizar y tratar el agua residual. Reciclar los contaminantes. Su distrito reutiliza y trata el agua ya usada, ya servida. Y usted dirá, profesor, por supuesto, vivo en Miraflores, en San Borja, en San Isidro. Si usted vive en alguno de estos distritos mencionados, por ahí se me va alguno también, creo que Surco, entonces siéntase al menos tranquilo, porque su gobierno local, su gobierno municipal, sus autoridades ediles están haciendo lo que todo el Perú debería hacer: tratar el agua. Profe, y si en algunas zonas no tratan el agua, ¿qué significa? Por ejemplo, aquí en San Martín de Porres, sale un camión cisterna arriba del tanque de agua, hay uno o dos señores maniobrando una gran manguera y mojando a persona que esté por ahí en la berma central de la avenida, por ejemplo, Tomás Valle. ¿Con qué tipo de agua están regando las áreas verdes? Con agua potable, que debería ser para consumo humano. Jóvenes, debería regarse con agua potable las bermas centrales en las grandes avenidas, en los parques zonales, ¿cree usted? Es demasiado. Deberían ser regadas con agua ya tratada.
Bien. Y tres, reciclar los contaminantes. Siguiente problema, contaminación del aire. Es la presencia en el aire de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos en concentraciones o niveles tales que puedan constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio natural. Hay que identificar dos tipos de contaminantes. Las fuentes biogénicas corresponden a los eventos de contaminación producidos por fenómenos propios de la naturaleza. En otras palabras, fuentes naturales, donde no interviene la acción humana. Pero también tenemos fuentes antropogénicas, donde sí, actividades o intervenciones que realizan las personas, siendo la principal causa la combustión, la quema de combustibles fósiles, que se da, sabemos nosotros, en la actividad industrial y también en el parque automotor. Al respecto, ¿cuál es la calidad del aire en el Perú? De acuerdo con el estudio Reporte de la calidad del aire en el mundo del 2021, está calientito, jóvenes, realizado por una firma privada, IQR, el Perú tiene la más baja calidad de aire en toda América Latina, ocupando el puesto 26. ¿Qué respiramos? 29,6 unidades de partículas contaminantes por metro cúbico. ¡Es altísimo! A nivel mundial, el estudio evaluó el nivel de calidad del aire de 117 países. Bueno, tampoco estuvieron todos, pero es una cifra considerable. De 117 de todo el mundo, a través de la existencia de materia particulada o PM. Así que cuando salga a la calle, use mascarilla. La mascarilla lo va a proteger del coronavirus, de la gripe o influenza y también de las partículas contaminantes que están en el aire. Tres beneficios de la mascarilla. Y encima, ¿no? Hará pues que se resfríe menos. Ah, seguramente ya escucharon la noticia, ¿no? Al menos aquí en Lima. No sé si es extensivo a todo el Perú, pero vamos a tener que volver a utilizar mascarilla en la calle. Es la disposición del día de hoy, en la mañanita. Yo sé que muchos de ustedes estaban contentos ya porque salían a la calle y en la calle al menos estaban sin mascarilla. Regresamos por la cuarta ola, jóvenes. Pero es lo mejor. Le diré, yo particularmente ya me había acostumbrado tanto a la mascarilla que no me la sacaba. Recuerda que el ser humano es un ser de costumbres. Es más, conversando con muchas personas, el índice de resfrío también ha bajado. Si se ha percatado, antes de la pandemia había mucha gente con alergia que se enfermaba bastante. El uso de mascarillas también ha evitado el contagio de gripe. Así es. Así que hay que llevar la mascarilla a todos lados. Sí, yo sé que cuando usted iba al mercado, ya no iba, cuando usted, por ejemplo, iba a caminar solamente, ya no era necesario, ahora es necesario. Para mí es una buena noticia. Y por último, ¿cuáles son las referencias para decir si el aire está o no contaminado? Son tres. Los ECA, los estándares de calidad ambiental, los LMP, los límites máximos permisibles, y los VMA, los valores máximos admisibles. ¿En qué consisten? A ver, ¿qué son los estándares de calidad ambiental? Se mide directamente en los cuerpos receptores. Sirven para establecer políticas ambientales. Son responsabilidad del MINAM. ¿Qué son los límites máximos permisibles? Son medidos en los puntos de emisión y vertimiento. Buscan corregir los excesos de concentración. Es responsabilidad del Ministerio del Ambiente y el sector correspondiente. Señora profe, no entiendo. ¿La primera qué es? La primera mide la contaminación en el lugar donde nosotros estamos. Los receptores. Nosotros somos los que vamos a recepcionar la contaminación. Ya, se mide donde está la gente. En cambio, los límites máximos permisibles son medidos en el lugar donde se genera la contaminación. Por último, los valores máximos admisibles son valores de concentración propios
de las descargas de efluentes no domésticos. Los responsables de monitorear y vigilar su cumplimiento son las EPS, las entidades prestadoras de salud. Y bien, ¿qué medidas se proponen para contrarrestar la contaminación del aire en el marco del desarrollo sostenible? Son varias. Utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo, por ejemplo, luces LED. Usar el transporte público, andar en bicicleta y caminar. Mantener su automóvil bien afinado y mantenido. Conducir vehículos eléctricos, híbridos, eléctricos o enchufables. Elegir limpiadores ecológicos. Usar pintura a base de agua o sin disolventes. Sellar los recipientes de productos de la limpieza y productos químicos. Ahorrar energía. Reducir tu consumo de carne y productos lácteos, ya saben, porque la ganadería es una actividad contaminante, indirectamente, produce metano. Compostar, es decir, elaborar nuestro propio abono orgánico a partir de alimentos orgánicos y reciclar basura no orgánica. Disminuir el uso de plásticos, reemplazarlos por vidrio y no quemar basura. Contaminación del suelo. Es una alteración del recurso por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre, las cuales afectan su capacidad productiva. ¿Cuáles son las principales fuentes contaminantes? Prácticas agrícolas deficientes, gestión inadecuada de desechos sólidos, almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares peligrosos, lixiviación de vertederos mal administrados, vertido descontrolado de residuos domésticos, industriales y mineros. Consecuencias de la contaminación del suelo. El suelo pierde productividad, o sea, desertificación. También mueren los organismos útiles al suelo y se produce una mayor concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia. Medidas para restituir la salud del suelo. Utilizar abonos orgánicos como el guano de las islas o el excremento de algunos animales como el cuy. Practicar la rotación de tierras de cultivo, hacer descansar el suelo y aplicar plaguicidas, pero en forma racional. Sobre la pérdida de la biodiversidad. ¿En qué consiste? Se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, entendido esta última como la variedad de seres vivos que habitan el planeta. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué factores afectan a la biodiversidad? La sobreexplotación del medio natural, es decir, la depredación, la pérdida, degradación y fragmentación de hábitats, contaminación del medio ambiente, introducción de especies invasoras y los efectos del cambio climático. Consecuencias. Tienen varios efectos negativos sobre el bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante los desastres naturales, la seguridad energética y el acceso al agua limpia y las materias primas. ¿Qué se propone al respecto? Practicar la triple R, no se olvide. Pero antes de hablar de la triple R, medidas. No adquirir especies exóticas, ni abandonarlas, ya que se convierten en invasoras. Asumir las 3 Rs, reducir, reutilizar y reciclar. Elegir productos y servicios sostenibles para reducir su impacto en la naturaleza. Actuar de manera responsable en la naturaleza. Por ejemplo, cuando usted vaya a comprar pan, debería comprar en su bolsa de tela y no bolsa plástica. No hacer fogatas, tirar basura o llevarse ningún ser vivo cuando va a la naturaleza. Reducir el uso de energía y combustibles. Exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas que protegen la biodiversidad. Jóvenes, primera pregunta. En la llanura de la región Ucayali, llanura amazónica, por medio de imágenes satelitales, se ha detectado el avance de la deforestación de terrenos no mayores a 5 hectáreas. Estos se encuentran dispersos en las inmediaciones de poblaciones aisladas, los mismos que fueron deforestados practicando la técnica del arroz y quema. Estos campos fueron utilizados solo por 1 o 2 años. Este hallazgo pone en evidencia la deforestación causada principalmente por... No puede ser la C, porque en la C, la tala ilegal, se busca la madera, y aquí han quemado la madera. Han quemado el bosque para tener un terreno libre, libre para practicar la agricultura migratoria. En la 1 marcamos la letra D. ¿Todos marcaron eso? ¿La D? Perfecto, 1D. 2. La Comisión Ambiental de la Ciudad de México declaró una contingencia ambiental
por lo que anuncia restricciones en la circulación vehicular. Esta entidad aconseja suspender y evitar realizar actividades al aire libre, todo con la finalidad de proteger la salud de las personas ante la proliferación y aumento de un gas que se forma por la reacción de la luz con las emisiones del parque automotor y causa la irritabilidad en las vías respiratorias y los ojos. Sí, es un gas tóxico, jóvenes. De lo descrito, el gas en mención es, y sorpresa para la mayoría, a veces tenemos este gas como positivo, y sí, es positivo, porque filtra la radiación ultravioleta, pero arriba, en la capa llamada estratosfera. Aquí abajo, cuando se forma el ozono, tiene un efecto nocivo en la salud. La respuesta es la B, el ozono. Y para que no se confunda con el ozono que vimos la vez pasada, este sería ozono troposférico, el que nos ayuda, porque filtra la radiación ultravioleta, es el ozono estratosférico. ¿Se entendió la diferencia, jóvenes? Entonces ya sabe, el ozono aquí a ras de suelo tiene efectos a la salud humana, positivos o negativos. Negativos. ¿Ya? 3. Los gorgojos son insectos que se nutren con alimentos de origen vegetal. Estos forman plagas dañinas para los cultivos principalmente de tubérculos y granos. Los mayores daños lo ocasionan las larvas, formando un agujero cuando abandonan la planta. De lo mencionado, ¿qué acciones favorables con la biodiversidad serían recomendables realizar? A ver. 1. Utilizar el olor del guano de las islas para eliminar las larvas. No hay relación ahí. 2. Fumigar los campos de cultivo con insecticidas de mayor toxicidad. Eso sería peor. 3. Sembrar especies de plantas resistentes a esas plagas. Sí, sembrar plantas que tengan mayor resistencia a este tipo de problemas. Y 4. Aplicar la técnica de rotación de cultivos en las áreas afectadas para que el suelo descanse. También es correcto. En la 3 marcamos la C. Así es. 3 y 4 son correctas. Y la última, relacione los principales problemas que enfrentan los recursos naturales con alguna de sus características. A ver, veamos la relación primera. Desertificación. Desertificación con la D. Produce la degradación de la tierra o pérdida de la productividad de las mismas. 2. Deforestación con la A. Una manera de evitar este problema es no utilizando papel. El papel proviene de la celulosa y la celulosa viene de los árboles de los bosques. 3. Contaminación del suelo. Su principal causa son las malas prácticas agrícolas. Y 4. Pérdida de la biodiversidad. Practicar las 3 R's ecológicas. Reducir, reutilizar, reciclar. Entonces, jóvenes, en la 4, ¿cuál es la clave? Ya, ahí está. En la 4, la clave a marcar es la letra A. No se olvide el solucionario. 1D, 2B, 3C y 4A. Voy a dejar de compartir. Y ahora presentaremos la diapositiva de educación cívica. Ya, dentro de algunos segundos. Ya. Jóvenes, se observa la diapositiva respectiva titulada Aspectos que fundamentan nuestra peruanidad, el sentido de pertenencia, costumbres y tradiciones comunes. Perfecto.
La semana pasada ya les había dado un alcance de la peruanidad. ¿Recuerdan? Cuando vimos el tema de diversidad cultural y dentro de ese gran tema hablamos acerca de la identidad nacional. Bien, ¿qué es la peruanidad entonces? Veamos. La peruanidad se refiere al sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y los habitantes del Perú. Peruanidad, entonces, es la identidad, ¿correcto?, que sentimos los peruanos para con la colectividad. Se encuentra la peruanidad basada en el afecto hacia sus tradiciones y sobre todo pensar que las cosas van a mejorar, la fe en su destino. Ahí vemos una ficha acerca de la peruanidad del Bicentenario. En la peruanidad se hallan las expresiones como la cultura y vivencias que construyen la idea de Perú, las diferentes manifestaciones. Ahí vemos, por ejemplo, primera foto, ¿no? Una tradición, en la segunda, un plato de nuestra gastronomía, tercera foto de la derecha, Machu Picchu, y en la cuarta, un guacamayo de alas celestes, de plumas celestes, representando justamente, o estoy, no, la vista estaba que me fallaba. Vemos ahí la máscara de un danzante, ¿no? Bien, pero aparte de la comida, de la gastronomía, y mientras duró, de los triunfos que lograba nuestra selección de fútbol, fuera del fútbol y fuera de la gastronomía, ¿qué otros aspectos fundamentan nuestra peronidad? Uno, y debería ser el más importante, la historia de nuestra patria es una sola. En consecuencia, es necesario revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia. Jóvenes, la foto que aparece a la derecha de este primer aspecto es un legado que nos dejaron quienes. Quienes construyeron esta gran red de caminos llamada Capacñán. Esa es entonces, esto sería un ejemplo del legado que nos han dado los antiguos peruanos. Recuerda correspondiente a qué cultura es el Capacñán. Es Wari. Tengan cuidado. El Capacñán se refiere al sistema vial creado por los incas. Ahora sí, es verdad, los Wari también tuvieron un precedente. Recuerda que una de los principales aportes del Imperio Wari fue la planificación urbana, la aparición de ciudades cabeceras de región. Pero ¿de qué vale tener ciudades importantes si no va a haber una red vial que las conecte? Los Wari también tuvieron una red vial, pero el Capangán, que es más grande, ¿no? Más y abarcó más países, es un legado de los incas. Dos, reconocimiento del valor de las ciudades, no solamente precolombinas, sino también posteriores a la llegada de los españoles. Así, en postcolombinas tenemos la ciudad de Lima, o la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú, ahí en Piura, San Miguel de Cangarará. O, ¿por qué no? ¿Recuerdan ustedes qué ciudad había sido primero escogida para ser la capital del Perú? Lo de Lima vino después. ¿Qué ciudad había sido la elegida para ser la capital del Perú? ¿Alguien recuerda? Nada. Así es. Jauja.
pero en los textos, en las crónicas, está escrito con español antiguo. Por eso es que no sale la J. En su reemplazo, ¿qué consonante aparece? La X, ¿no? Por eso decimos México y no México. La X, en español antiguo, suena como una J, pero es la misma, ¿no? Jauja, la primera capital. Luego se traslada esa característica a Lima. Y ciudades precolombinas. ¿Cómo se llama la ciudad precolombina que aparece en la foto? ¿Qué ciudad de barro con tapiales y frisos es la que aparece en la foto del medio, jóvenes? Chan Chan, correcto. Chan Chan, capital, centro más importante de qué cultura, de qué estado, de qué reino, de qué señorío. Cuidado que digan Moche, ¿ah? Cuidado que digan Sicán o Lambayeque. Chan Chan, centro urbano más importante de Chimú. Así es, Chimú. ¿Qué le parece si yo le menciono algunas ciudades precolombinas o centros urbanos precolombinos y usted me dice solamente capitales de qué estado fueron? ¿Le parece? Una rapidita nada más, tipo charada, ¿sí? Ya, comienzo. Escribe rápido, ¿ah? Viñaque, centro administrativo más importante de qué estado? Viñaque. ¿Ya se le olvidó? Correcto, Guari, muy bien. Viñaque, capital de Guari. Excelente, jóvenes. Otra, hasta antes que Ruth Shadi explore Caral, se decía la ciudad más antigua del Perú, Cahuachi, centro administrativo más importante de qué cultura. Muy bien, del estado Nazca, de los guerreros Nazca. Y la última, jóvenes, no llegó a ser centro urbano, era lugar de peregrinación. De diferentes partes del Perú iban a buscar respuestas. ¿A dónde? A Chavín de Huántar. Sí, muy cerca donde ocurrió el deslizamiento. ¿Qué estado? El estado panandino y teocrático de Chavín. Entonces tenemos una serie de ejemplos de ciudades precolombinas, pero también postcolombinas. 3. Valorar las técnicas de los antiguos peruanos en la agricultura. En la última foto, jóvenes, ¿qué es lo que usted observa? Una zona anegada, pero las plantas están en un terreno levantado. Cuando los españoles vieron este tipo de técnica agrícola, automáticamente relacionaron esto con la forma de las jifas que tienen los camellos en la espalda. Y de ahí el nombre. ¿Qué nombre le pusieron los españoles? Camellones. Pero el nombre local obviamente no es camellón, sino guaruguaru. ¿Y con qué fin se crearon los guaruguarus? Para contrarrestar la helada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. También podemos mencionar otras técnicas. Los Nazca, correcto, genera un microclima. Los Nazca, en agricultura, ¿qué aporte nos dieron? El uso de puquios y galerías filtrantes. Los Moche, los canales, como la Cumbre, acueductos. Los Chimú, chacras rectangulares hundidas. Los huachaques, y desde Chavín hasta los Incas, utilizar al máximo las laderas de los cerros, de las montañas, los andenes, y como cereza en la torta, los Tiahuanaco, aparte de los camellones o guaruguaru, también colonizaban otros territorios para poder consumir lo que no se podía sembrar en su altiplano. ¿Recuerda usted cómo se llamaba a ese principio, a esta técnica? Control vertical de pisos ecológicos. También. Miren todo lo que debemos, lo que nos han dejado en herencia los antiguos peruanos. También denominado sistema archipiélagos. Así es, control vertical de pisos ecológicos o sistema de archipiélago.
¿Qué otros aspectos fundamentan nuestra peruanidad? 4. Revalorar los idiomas de nuestros antepasados, que aún superviven. Lo vimos hace 7 días. ¿Cuántas lenguas originarias hay en el Perú? Complete, 40 y 48. 44, ¿dónde se hablan? ¿En la sierra o en la selva? 44, en la selva. Correcto. Y en la selva el primer puesto es el Ayáninca. ¿Y las 4 restantes, dónde se hablan? El quechua, el aymara, el jacaru y el aru. En la sierra. Estas dos últimas menos conocidas, en la Sierra de Lima, provincia de Yauyos. 5. Valorar, practicar y difundir las manifestaciones folclóricas. En la foto vemos a un danzante ¿de qué estilo? Miren, pleno salto todavía, mismo contorsionista, un danzante de tijeras, danza típica de la Sierra Sur, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho. 6. Incorporar el concepto de interculturalidad, que es la capacidad de reconocer las diferencias, basado en un trato horizontal o vertical. Jóvenes, el enfoque intercultural implica un trato horizontal entre iguales. Ahora, ¿es el Perú un país pluricultural? ¿Es el Perú un país pluricultural? Por supuesto que lo es. ¿Debemos contentarnos con ser solamente pluriculturales? Porque la pluriculturalidad solamente nos dice que hay muchas culturas, muchos pueblos en un territorio. Lo ideal es que la relación entre esos pueblos, entre esas culturas, sea la más armoniosa. Y pregunto, ¿cómo se va a conseguir? Con una educación con enfoque intercultural. 7. Incorporación a la vida nacional a los millones de peruanos que organizados en comunidades campesinas. De una vez, ¿dónde encontramos comunidades campesinas? ¿En la sierra o en la selva? Comunidades campesinas en la sierra. Y son prácticamente el rezago de lo que antes fueron los ayllus. Y en la selva, las poblaciones autóctonas, ¿cómo se organizan? ¿En comunidades qué? En la selva se organizan en comunidades nativas. No lo olvide. Sentido de pertenencia. Una forma de adhesión. Es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura, que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad. Si usted es consciente de que pertenece a un colectivo, a un grupo social, en cuyo interior el sujeto participa activamente, se relaciona con la identidad nacional, porque la identidad nacional se puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta, a una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única. Ahora, ¿quiénes deberían promover este sentido de pertenencia, esta identidad? Los organismos del Estado, las instituciones civiles y también los medios de comunicación. Valgan verdades, el único canal de señal abierta que hace realmente difusión de lo nuestro, por ser del Estado, es el Canal 7. ¿Le gusta a usted la programación del Canal 7 o le parece aburrido? ¿Ve el Canal 7? ¿TV Perú? Hay programas de concursos en quechua. Hay otros muy conocidos, Reportaje al Perú. Tiene muy buena programación. Y los otros canales, los de señal abierta, pero de propiedad privada, como el 2, el 4 o el 9, se la juegan por difundir nuestra peruanidad. Yo no veo muchos esos canales, pero la verdad que están en otra cosa. Si usted decide prender su televisor ahora,
seguramente en algunos de esos canales están en la sección de chismes. Sí, hasta noticias, hasta ahora de TikTok salen noticias, es increíble. Habiendo tantas posibilidades de mostrar lo que es el Perú. Eso, Daniel, ¿no? Es increíble, es increíble. Tiene razón. Los tienen los elementos objetivos, ¿no? Como los elementos objetivos sobre los cuales se asienta el sentimiento de pertenencia a una comunidad. ¿Cuáles son estos? La lengua, la religión, la cultura, la etnia. Estos son los elementos objetivos que se comparten. Y jóvenes, llegamos casi a la parte final, las tradiciones y costumbres. ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? Responda, por favor. No es lo mismo. Pero primero veamos el marco general. Nuestro país es pluricultural y con una geografía variada. Alberga diversas tradiciones y costumbres que se celebran en todo el país. ¿Ya? Algunas de ellas tienen un origen milenario y perduran en el tiempo. Ejemplo, el Inti Raymi. Otras más modernas se suman a las celebraciones ancestrales, teniendo acogida e interés popular. Las características y diferencias entre tradición y costumbre son las siguientes. Primero, definamos qué es tradición. Es una manera de pensar, comportarse o hacer algo que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad o familia han hecho de forma similar. Se transmite de generación en generación. Es cultura viva. Es patrimonio inmaterial intangible. Ejemplo, miremos la foto. La ciudad del Perú, donde hay más de 30 iglesias en un pequeño espacio, y es donde se siente más el fervor de la Semana Santa. Nos referimos a la tradición de celebrar la Semana Santa en Ayacucho, que es una tradición. Ahora veamos, ¿qué es una costumbre? Son las inclinaciones y los usos que forman el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas o de una sola persona. Y esto es importante, al practicar una tradición. O sea, es la forma particular que un grupo o una persona practique una tradición. Pero, profe, no entiendo. Ya. Sigamos con la Semana Santa. La Semana Santa, pregunto yo, la fiesta, la festividad de la Semana Santa en Ayacucho, ¿es una costumbre o tradición, jóvenes? La celebración de la Semana Santa en Ayacucho es una tradición. Ahora, en esa tradición hay varias acciones. Una de ellas es esta, sacar a un toro por las calles y evitar su cornada. ¿Cómo le llaman a este uso particular de celebrar la Semana Santa en Ayacucho? Le llaman el toro Pascua. Y no es cualquier día. Esto ocurre el sábado de Gloria. Pregunto yo, ¿qué pasaría si por el bien, por el buen estado de los animales, la gente se sensibiliza y deja de sacar un toro de verdad y lo reemplaza por una persona que se viste de toro? ¿Cuál de las dos medidas sería mejor con respecto a los derechos de los animales? ¿Practicar lo primero, que es el toro verdadero, o lo segundo, que es una persona disfrazada de toro? Yo creo que lo segundo. O algo mejor todavía, en ese aspecto, profesor, simplemente ya cortar con esa práctica algo anacrónica, profesor. Ya, yo lo entendí hace 80 años, la gente era de otra manera, pero en esos tiempos no podemos seguir abusando de los animales. Bueno, pregunto yo, de haber un cambio o no, ¿sería un cambio en la tradición o en la costumbre? La costumbre, claro, muy bien. Jóvenes, entonces, ¿se entendió la diferencia entre costumbre y tradición? Claro, muy bien. Por ejemplo, una costumbre de las fiestas de Navidad es tomar chocolate, ¿no? Y comer panetón.
Imaginemos que aquí 20 años cambia la costumbre y ya la gente no come panetón, come pan con pollo. Principales festividades. En la costa destacan la procesión de la bandera en Tacna, la fiesta de la vendimia en Ica, no solamente en Ica, también en Cañete, e incluso aquí en Lima Metropolitana hay un distrito que también celebra su vendimia, Santiago de Surco, pero la más conocida es la de Ica. El Festival de la Marinera en el Coliseo de Trujillo y la fiesta de la Santísima Cruz Chalpón de Motupe en Lambayeque. Sierra, fiesta del Señor de Uruguay en Tarma. Esta es Sierra Central, Junín. Festival de los Eventos en Huánuco. La Chonguinada en Huancayo, Valle del Mantaro, Junín. Y el Carnaval de Cajamarca. Selva, la madre de todas las fiestas. La fiesta de San Juan en toda la Amazonía. Se celebró hace poco. La fiesta de los Chayahuitas en Loreto. La fiesta de las Cruces en Ucayali. Claro, se come cacacho, guane, patarasca. Y el Carnaval Ijunchía o matrimonio nativo en San Martín. Miren cómo están vestidas las futuras esposas. Ejercicio 1. Durante un evento musical desarrollado aquí en Lima, uno de los grupos realiza su presentación con música chicha, o sea, mezcla de elementos andinos con guitarra eléctrica y cantadas en español, aquí en la costa, lo que provoca que uno de los asistentes vocifere: esa música es de serranos y provincianos, generando malestar en gran parte del público. A partir del caso descrito, ¿qué acción debe proponer para fomentar la peronidad? ¿Qué marcamos, jóvenes? ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Cuál marcaría usted? Le envidio, Nancy, con el Juane que usted pudo consumir por San Juan. Y la clave correcta sería la D. A ver, leamos la D. Difundir más el origen de este género, que fusiona lo costero y lo amazónico. Ya, aquí está bien la idea, el sentido de la acción. Lo malo es la teoría. La chicha es fusión de costa y selva. ¿No es de costa y sierra acaso? Entonces no puede ser la D. La clave correcta a marcar entonces es la C. Dice, promover la identidad nacional. Eso es bueno. Pero solamente en los centros de enseñanza superior, en los colegios no. Ese solo anula. Ya, jóvenes, ¿marcamos la A o la B? La A, reconocer que la música chicha no será aprobada en sectores urbanos. ¿Aceptar eso? No. La clave es la letra B, inculcar sobre fusión musical que trae consigo costumbres de los migrantes. Ser más tolerantes, jóvenes. Dos, entre padres e hijos permiten la transferencia de relatos de vida respecto a las tradiciones y costumbres ancestrales que se han transmitido y practicado de generación en generación. De lo expuesto, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. La rigurosidad en el cumplimiento de las tradiciones es imprescindible para lograr una identidad nacional en las nuevas generaciones. ¿Usted cree que siendo rigurosos, coercitivos, logremos que los niños les aflore naturalmente y espontánea identidad y amor por el Perú? Nada por la fuerza, jóvenes. Nada por la fuerza, falso. Dos, las costumbres practicadas por los padres es un medio de influencia para la construcción de una idiosincrasia en los hijos, verdadero. Tres, la práctica de la yunza o cortamonte en sectores urbanos permite ampliar el bagaje cultural en los hijos de padres migrantes, correcto. Y la cuatro dice, el ejercicio exclusivo de costumbres andinas en la sociedad fomenta la interculturalidad. Si es exclusivo de la sierra, ya no, pues. Correcto, Ángel, la clave es la letra C.
Falso, verdadero, verdadero, falso. 3. A través del tiempo, nuestra riqueza cultural se ha venido acrecentando debido a la divulgación, inclusión y participación de distintos grupos sociales. De lo mencionado, identifique los enunciados correctos sobre la pluralidad de las expresiones culturales. Y son correctas 3 y 4. Una muestra de cómo se expresa la identidad cultural en la región andina es la festividad del Señor de Uruguay, en Tarma. Y 4. La marinera es una muestra de la pluralidad y fusión de elementos culturales, tanto europeos, andinos y africanos. En la 3 marcamos la D. 3 y 4. La 1, porque es falsa, dice, la procesión del Señor de los Milagros es una tradición. Eso es verdad. Pero dice aquí que tiene sus orígenes en los albores de la República. Falso. Esto viene de antes, de la colonia. Y 2, las festividades amazónicas muestran una gran influencia occidental, como lo demuestra su identificación con la naturaleza. Al contrario, ¿no? Lo occidental ha afectado más a la costa, que es por donde llegaron los españoles. Y la última, jóvenes, Lamas, San Martín, Valle del Guayaga, celebra entre febrero y marzo una festividad donde la pareja, al contraer nupcias, viste de coloridos trajes acompañados de música alegre y suculentos potajes. Sobre esta tradición descrita, podemos afirmar que se trata de, correcto, el carnaval Injunchía, en la provincia de Lamas, San Martín. Bien, jóvenes, ahí están las claves: 1B, 2C, 3D y 4B. Y siendo exactamente la 1:06 de la tarde, jóvenes, damos fin a nuestra sesión de clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana, siempre a las 11 de la mañana. Cuídense bastante, jóvenes. Nos vemos. Un abrazo a todos. Chao.